Padre, te amo, gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te amo, gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, bendito Dios, que sin ti nada somos, Señor. Sin ti no podemos hacer, Señor, tu voluntad, Señor. Sin ti no podamos dar el fruto que tú pides, Rey Santo, Señor. Señor, gracias, Rey Santo, Señor, por tanto amor, Señor, derramado en nuestros corazones a través del Santo Espíritu de Dios, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por ese amor eterno, Rey Santo, Señor, que has dado a nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Señor, gracias, y te colocamos, Señor, tu palabra, Rey Santo, Señor, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor, bendito Rey, Señor, que entra y penetra y separa el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones de nuestro corazón, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, que tú envías no vuelva vacía, Señor, sino que haga la obra para la cual tú la envías, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, bendito Dios, que tu palabra despierte la iglesia, Señor, que tu palabra limpia la iglesia, Padre Santo, Señor, que tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor, haga la obra, Señor, y dé el entendimiento, Señor, para el cual tú has llamado a tus siervos y a tus siervas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, bendito Dios, Señor, que la palabra corra y sea glorificada, Rey Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y que tu Santo Espíritu tome dominio, Señor, de los aires, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, y traiga, Señor, el entendimiento, Señor, traiga la enseñanza, traiga la revelación, Señor, bendito Rey, a cada uno de mis hermanos, Señor, de los que están escuchando tu palabra, Rey Santo, Señor, y los que escucharán, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús, y que el Santo Espíritu de Dios siga obrando en sus vidas hasta que lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto. Ese es el lugar a donde nosotros debemos de llegar, hermanos, a la estatura y a la medida del varón perfecto. Y por eso dejaron los 5 ministerios. Y por eso también aún, hermanos, el Santo Espíritu de Dios obra en nuestras vidas, hermanos. Sin el Santo Espíritu de Dios no llegaríamos a esa estatura del varón perfecto, a Cristo Jesús, hermano, que fuésemos, como dice Romanos 8:29, ser réplicas de Cristo, mis hermanos. Bueno, en el día de hoy estaremos compartiendo una palabra, hermanos, acerca de ese llamamiento santo que nos ha hecho el Señor, hermanos, y que nosotros debemos de ir en pos de ello, debemos de caminar en pos de ello. Hermano, debes de entender que muchas veces el enemigo te va a colocar, hermanos, cosas en tu vida para que camines en ellas y que no son ese llamamiento santo que te ha hecho el Señor. Y ahí es donde estaríamos fallando, porque el Señor muchas veces no nos ha llamado a hacer unas cosas que realmente no aplican para estos tiempos finales, hermano. Y sin embargo nosotros seguimos caminando. La palabra de Dios miramos entonces en Zacarías, y esto tiene que ver, hermano, con aquello que el Señor nos ha estado hablando a cada uno de nosotros, hermanos, y que nosotros no hemos podido entender el sacerdocio que el Señor nos ha hecho. Nosotros tenemos 2 audios acerca del sacerdocio, pero fíjese, hermano, que en Zacarías nos muestra cómo este sacerdote que había salido de Babilonia, óigalo bien, y el Señor nos dice, es muy tremendo, porque este sacerdote recién sale de Babilonia, óigalo bien, de un cautiverio. No estamos hablando de un nacimiento de nuevo, estamos hablando de los varones y de las siervas de Dios que han caído en cautiverios. Y el Señor mismo allí en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice: y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y recibáis parte con sus plagas. Esto es para Apocalipsis
Y esto es para el tiempo postrero, o sea, para estos tiempos que se vienen. Entonces a Zacarías el Señor lo saca de Babilonia, porque saca un conglomerado de personas, saca a Mardoqueo, saca a Esdras para edificar el muro, saca a Esdras para edificar el templo, saca a Nehemías para edificar el muro, y saca a Zorobabel, saca a cada uno de ellos, los saca. Va sacando a Zorobabel, a Sesbazar, a este sacerdote Josué o Jesúa, saca todo. En total despierta el espíritu, hermanos, de 2.172 personas para que vayan y edifiquen, hermano. Los demás están cautivos. Entonces mire cómo, por ejemplo, sale este sacerdote del cautiverio. No estamos hablando del nacimiento de nuevo, sino de los cautiverios, en los cuales pueden haber algunos que han estado en esos cautiverios, hermano, y no han estado haciendo la voluntad de Dios. Y entonces mire cómo, por ejemplo, sale este sacerdote Josué, y dice aquí: me mostró el sacerdote Josué. Estamos hablando en Zacarías capítulo 3 versículo 1, el cual estaba delante del ángel de Yahvé, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces debemos entender que aquí está el ángel de Yahvé, está el sacerdote Josué, el sumo sacerdote, y está Satanás para acusarle. Este es el cuadro que usted debe de entender, que eso no es así nomás que yo le pido perdón a Dios y ya y listo, sino que hay un juicio, ¿sí? Está el sacerdote y dice aquí en el versículo 2, y dijo Yahvé a Satanás: Yahvé te reprenda, o Satanás, Yahvé que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Y ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Estaba hablando de Josué. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que te he quitado de ti tu pecado. Óigalo bien, mis hermanos. Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después me dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron con ropas. Y el ángel de Yahvé estaba en pie. Y el ángel de Yahvé amonestó a Josué diciendo: así dice Yahvé de los ejércitos: si anduviereis por mis caminos y si guardareis mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo mi renuevo, mi siervo, el renuevo. Entonces, mire, hermanos, que podemos entender que Josué había salido de Babilonia y no había salido muy bien. Aquí podemos ver que las vestiduras del sumo sacerdote Josué estaban viles, o sea, estaban inmundas, ¿sí? La palabra vil también se puede hablar como inmunda, impuras, ¿sí? Sucias. Y esta es la condición cuando nosotros, hermanos, hemos participado en las cosas mundanas. Esto es lo que nos pasa a nosotros como sacerdotes de Dios del orden de Melquisedec, como nos lo dice el apóstol Pedro, que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciemos, hermanos, las grandezas del Señor. Entonces, esto es primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Entonces debemos ser muy claros, hermanos,
que si nosotros somos un sacerdocio y que oficiamos delante de Dios, debemos entender cómo nosotros, si habíamos hablado anteriormente, cómo nos acercábamos al Señor, y el Señor pide una forma de acercarse delante de Él. Pero aquí, como nosotros podemos ver, habían dado libertad a estos hombres y el Señor había despertado el espíritu aún de Ciro, rey de Persia, para que hiciera un edicto y salieran aquellas personas que el Señor había despertado también el espíritu para que fuesen y edificasen casa, a la casa de Dios en Jerusalén y los muros. Entonces, mis hermanos, es importante que sale este sacerdote, y este sacerdote necesita ser limpiado. Necesita ser limpiado de Babilonia, porque ha salido de ese lugar de cautividad que estuvieron 70 años de cautividad. Obviamente el sacerdote Josué posiblemente pudo haber nacido ahí en Babilonia, igualmente en Mardoqueo, igual Esdras, pero fueron personas así como Daniel que se guardaron para el Señor, igual Mardoqueo, personas que se guardaron para el Señor en santidad y que nunca se doblegaron sus rodillas ante los Baales ni comieron de esas comidas sacrificadas a los ídolos. Esta es la parte que nosotros tenemos que tener ese entendimiento, mis hermanos, de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora nosotros tenemos toda esta actividad de esta fiesta pagana, hermano, y es muy importante que nosotros entendamos que se nos pueden manchar, se nos pueden envilecer, se nos pueden poner nuestras vestiduras inmundas por esa participación con el mundo, o sea, con Babilonia. En este caso, nosotros, como hijos de Dios, ya redimidos, rescatados, entendidos, caminando, despiertos, porque habrán unos que también están dormidos, y el punto de estar dormidos es que están en su carnalidad, mis hermanos. Entonces debemos de entender que hay una iglesia que está despierta y hay una iglesia que está dormida. Entonces, esta iglesia que está despierta, que el Señor despertó el espíritu, esta es la que va a construir el templo y va a construir el muro, y va a ir empezando a hacer toda la labor y de poner la ley de Moisés para cuando el pueblo viene. Nosotros lo podemos mirar en Esdras. Cuando el pueblo viene, entonces leen la ley y empiezan a tomar la actividad de lo que tienen que hacer, y de que el pueblo se compromete a caminar en la ley nuevamente. Entonces, nosotros podemos ver cómo nosotros fácilmente nos podemos contaminar, hermanos, nuestra vida. Fácilmente podemos contaminar nuestras vestiduras. Y la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, nos dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Óigalo bien. Entonces aquí me está diciendo que no me una en yugos desiguales con los incrédulos. No quiere decir que yo no pueda tener amigos que son incrédulos, porque pues igualmente a ellos es que nos llama el Señor nosotros, para que nosotros le compartamos su palabra. Pero el unir en yugo desigual, el unir en un yugo es atarme a Él, ¿sí? Y hay diferentes tipos de ataduras. Por ejemplo, una atadura de hacer un negocio con un incrédulo, levantar un almacén, por decirlo así, y levantarlo con el capital entre los dos de un incrédulo. Eso es unirme en yugo desigual. Entonces, el casarme con una persona que no es creyente, ese es unirme en un yugo desigual. No estamos hablando de tener amigos, pero en el punto principal de estos amigos es que estos amigos nos puedan estar influenciando. Y allí es donde nosotros tenemos que observar si nos están influenciando en nuestra vida. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor habla muy claro, le habla a Jeremías, y el Señor le llama la atención a Jeremías porque Jeremías se ha puesto de parte
se ha puesto de parte del pueblo de Israel. Y Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dice Yahvé, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Óigalo bien, este varón tenía un llamado profético para arrancar, para destruir, ¿sí? Para hacer una labor en Israel. Este varón les iba a hablar al pueblo de Israel, les tenía que hablar al pueblo de Israel que iban a ir cautivos a Babilonia. Y él se quería negar a hacer esa obra, porque era mucha la aflicción que tenía él. Entonces el Señor le dice: si te convirtieres, yo te restauraré. O sea que no estaba caminando bien. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. Ahí está diciendo lo mismo que el Señor nos dice y en 2 Corintios, de no unirnos en yugos desiguales. Entonces, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces, es una labor que, hermanos, nosotros tenemos que entender de lo que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros, ¿sí? Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Óigalo bien. Entonces no estamos hablando de que Jeremías, porque caminaba con ellos, sí, ya estaba en un yugo desigual, pero sí el Señor le está diciendo: conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que se estaba dejando influenciar, ¿sí? Y por eso el Señor le dice también: si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces es una posición en la que nosotros debemos de tener, y más en este tiempo que nos prueba el Señor, hermanos, a ver si nosotros estamos participando o estamos haciéndonos con el mundo, o nos colocamos como muro fortificado, porque el Señor le dice en el versículo 20, le dice: y te pondré en este pueblo como muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Yahvé, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Aleluya. Esta palabra, hermano, entonces el Señor nos está hablando a nosotros de esos yugos desiguales, y que nosotros debemos de tener en cuenta, hermanos, de cómo nos podemos de mezclar tan fácilmente con el mundo, y debemos de estar muy pilas, debemos de estar vigilantes. Entonces el Señor dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, si nosotros andamos en justicia, andamos en verdad, andamos en santidad, ¿qué comunión yo voy a tener con una persona que hace injusticia y que hace maldad? No, yo no debo de estar caminando con esa persona. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces, aquí es donde también el Señor nos muestra de que debemos de diferenciar. Mire, hermanos, en estos días estaba mirando un informe de G24 que me gusta cómo esta mujer habla y cómo expone los temas, pero resulta que esta mujer estaba es creyente, pero estaba metida con las estrellas y con los astros y con todo esto, y con Virgo y con todas esas cosas de los signos zodiacales, y dije: no, esto no conviene. Entonces lo quité. Y es esa parte que el Señor nos dice: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y dice en el versículo 16: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, y los ídolos? ¿Sí? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, mi hermano, es muy importante porque aquí en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, seguida la exhortación que está haciendo el apóstol Pablo por el Santo Espíritu de Dios, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo nos hace un llamado de atención y dice que así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, y muchas veces, hermanos, nosotros podemos estar luchando contra el pecado y luchando contra tantas cosas, pero ni siquiera nos hemos hecho una ministración en nuestro espíritu, en una liberación, hermanos. Ni siquiera hemos hecho esa parte. Y pues, hermanos, les voy a dejar en el chat de allí de la iglesia, les voy a dejar un formato para que empiece usted una autoliberación si usted lo quiere hacer, lo podemos colocar ahí también en YouTube. Pero es importante, hermanos, y nosotros le podemos colaborar. Pero el apóstol Pablo está diciendo: hermano, como tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y de carne tiene que ver con la fornicación, hermanos. La carne dice que nosotros, cuando fornicamos, pecamos contra nuestro propio cuerpo. Allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y el cual está en vosotros, y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, como fuimos comprados con precio de sangre, dice en el versículo 20: porque habéis sido comprados con precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acordémonos que 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22 nos está diciendo que la obediencia a la palabra purifica nuestra alma. Entonces ahí están las tres áreas. Pero así como el Señor mostraba en el sumo sacerdote Josué, que le quitaban las ropas viles porque Satanás estaba allí para acusarle, ¿sí? Entonces le quitaron esas vestiduras, y el Señor le habló a Josué y le dijo, y le habló el ángel en el versículo 4, y dijo, mandó que los que estaban, dice, así dice Yahvé en el versículo 7, así dice Yahvé de los ejércitos: si anduvierais por mis caminos. O sea, parece ser que en Babilonia no se estaban dando en los buenos caminos. ¿Por qué? Pues porque era un lugar de cautiverio, hermano. Y si una persona, un hijo de Dios, estaba en un cautiverio, pues no ha andado en los caminos del Señor, porque está en un cautiverio, ¿no? Entonces el Señor le está diciendo: si anduvieres por mis caminos, y si guardares mis ordenanzas, o sea, el mandamiento, también tú gobernarás mi casa. O sea, le da la facultad de trabajar en la iglesia, hermano, de trabajar con la iglesia, de despertar a la iglesia, hermanos. O sea, el Señor despertó a estos varones para edificarle casa al pueblo de Judá. Entonces dice: si guardares mis ordenanzas, si caminares en mis caminos, tú también gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Echa pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, óigalo bien, escucha pues
ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, o sea, tanto él como los sacerdotes y los que estaban con él, dice, porque son varones simbólicos. Es aquí, yo traigo a mi renuevo, a mi siervo el renuevo, o sea, al Señor Jesucristo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Yahvé de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Y mire lo que el Señor nos muestra en Juan, en capítulo 1, cuando el Señor llama a Natanael. Y cuando Jesús, versículo 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Versículo 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Recibe esta palabra para tu vida. El Señor está, hermanos, llamándonos a aquellos que están despiertos, hermanos, para que se vayan enfilando. Así como Natanael, lo que el Señor le dijo, asimismo a todos aquellos que se vayan limpiando. Aquellos que están siendo despertados, límpiense de toda contaminación, como dice el Señor, límpiense de la contaminación de carne y de espíritu, o sea, abandonen en el pecado y ministresen espiritualmente, hermanos. Nosotros podemos ver en Marcos 7, nosotros lo hemos hablado muchas veces, pero no está por demás leerlo, porque no es para nosotros algo que sea como ay, otra vez. No, es algo para que nosotros entendamos y para que nosotros recordemos. Y les dijo también, vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía siendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón, ¿sí?, de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces, aquí el Señor nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos que hacer también esa limpieza en nuestro corazón. Y hay muchas cosas, por ejemplo, la maledicencia, hermanos. Nosotros estamos acostumbrados a oír mucha gente a hablar groserías, pero eso no nos debe afectar. El Señor nos dice en 1 Corintios 15, dice, versículo 33, dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso entonces el Señor nos habla de no unirnos en yugos desiguales, hermano. Entonces el Señor está haciendo en el sumo sacerdote Josué, está haciendo una administración y le está diciendo a él claramente, le dice, si caminas por mis caminos y guardas mis ordenanzas, porque, hermanos, déjeme decirle que
nosotros podemos caminar por encima de la ley, hermanos. Nosotros podemos ir por encima de la ley y el Señor nos dice a nosotros que nosotros cumplimos la ley en el amor. Entonces nosotros, amando a nuestro prójimo, amando al Señor, nosotros podemos caminar por encima y la ley no nos va a caer encima acusándonos, ¿sí? Entonces nosotros podemos llegar a ese estado espiritual que el Señor nos dice de caminar espiritualmente. Y entonces allí es donde dice, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, o sea, la ley es una ordenanza, pero se cumple en amor. Pero sabe una cosa, mi hermano, muchas veces el Señor nos habla personalmente a nosotros, nos habla nos dice, nos da unas ordenanzas para hacer. Y entonces está en nosotros de guardar esa ordenanza o no guardarla. Y eso entonces nos afecta aún en nuestras vestiduras. Nuestras vestiduras se pueden contaminar por la desobediencia al Señor en su palabra. Lo que Él nos ha hablado a nosotros, nuestras vestiduras, así como el sacerdote Josué, el sumo sacerdote, sus vestiduras estaban viles, había salido de Babilonia. Digámosle que no hemos salido de Babilonia, digámoslo. Digamos que estamos caminando y que estamos despiertos, porque el Señor nos despertó nuestro espíritu. Hay iglesia que está dormida, y déjeme decirle que entonces tenemos que entender aquello que el Señor habla en Mateo 25, donde nos habla de que la iglesia estaba dormida y que era necesario que también la despertaran. Y entonces había un clamor, había un grito, donde decían: aquí viene el esposo, ¿sí? Salid a recibirle. Y entonces la novia, la iglesia, 5 sensatas y 5 insensatas, se despiertan y arreglan el vestido. Entonces, así como a Esdras, así como a Nehemías, así como a Zorobabel, así como a Sesbazar, a Yeshua o Josúa o Josué, ¿sí? Así como Mardoqueo, así como todos esos levitas, esos sacerdotes que fueron libertados y el Señor despertó el espíritu de ellos. Asimismo, hay un conglomerado de la iglesia que va a despertar a la iglesia. Si nosotros lo podemos ver, hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, a mí me llama mucho la atención, porque el apóstol Pablo es iglesia, ¿sí? El apóstol Pablo es iglesia, sin embargo es un apóstol y está predicándole a los gentiles, y él dice en el 2 Corintios 11:1 dice: ojalá me toleraréis un poco de locura, sí, toleradme. Versículo 2: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, siendo iglesia, pero él es el perito arquitecto de la iglesia, ¿sí? Y él dice que él los cela con celo de Dios y que ha desposado a la iglesia, ¿sí?, como una virgen pura para Cristo. Él es iglesia, pero él está haciendo una labor de presentar a la iglesia. Él la va a presentar a la iglesia como una virgen pura. Entonces debemos entender, hermano, que así como estos levitas, estos sacerdotes, ¿sí?, salieron para ir a edificar el muro y a edificar el templo, ¿sí?, en Jerusalén, asimismo el Señor da esta oportunidad en estos tiempos, hermano, y despierta el espíritu de muchos para que empiecen a trabajar en la palabra de Dios para edificar el templo, hermanos, para edificar a la iglesia. Y lo podemos ver en Efesios, hermanos, también, que en Efesios el Señor habla de que que Él constituye los 5 ministerios para la edificación del templo, para la edificación de la iglesia. Entonces nosotros debemos entender que así como el Señor
despierta el espíritu de estos hombres. Asimismo el Señor dice aquí, y Él mismo constituyó, Efesios 4:11, dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor está colocando un remanente para hacer esta obra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo, y para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia de error, sino que siguiendo la verdad, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, así mismo como el Señor ha dejado estos 5 ministerios para hacer una labor, entonces el Señor también despierta el espíritu desde muy temprano, hermano. Despierta el espíritu, y si nosotros lo podemos ver, hermanos, en segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22, dice la palabra de Dios acerca del decreto de Ciro, rey de Persia. Dice, mas al primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, despertó Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 23, así dice Ciro, rey de Persia, Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahvé su Dios con él y suba. Entonces podemos ver, hermanos, de cómo el Señor despertó el espíritu de este hombre. Isaías también lo dice sobre el Ciro, y dice Isaías 44:28, dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén será edificada y el templo será fundado. Entonces, mira el concepto de que habla el profeta Isaías acerca de Ciro, mi pastor, dice el Señor. Entonces, hermano, para el Señor no hay nada que Él no pueda hacer. Y Jeremías pues había decretado sobre sus 70 años que estarían en cautiverio. En Jeremías capítulo 29, versículo 10 dice, porque así dijo Yahvé, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Entonces, hermano, esto es muy precioso, porque aún dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Yahvé, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Yahvé, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces, hermano, esto es muy precioso. Jeremías está hablando y le está diciendo, son 70 años y saldrán, y el Señor hará cosas grandes con ellos también. Y entonces nosotros vemos que la nación de Israel ya le fueron devueltas sus tierras en 1948, el 14 de mayo, y de ahí en adelante están poblando Israel, hermanos. Entonces es el cumplimiento de esta palabra, es el cumplimiento de estos tiempos, pero me llama la atención es de que el Señor despierta, hermanos, el Señor despierta el espíritu para que vayan y hagan esa labor. Entonces dice que aún despierta la buena palabra para hacer
que vuelvan a este lugar. Y hermanos, es muy importante porque la iglesia necesita ser limpiada, la iglesia necesita ser lavada con la palabra de Dios. Entonces, si nosotros miramos en Efesios, versículo 21 en adelante, nos dice un título: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Mire, mi hermano, aquí el apóstol Pablo está haciendo una paradoja de lo que es el matrimonio del esposo y la esposa, asimismo de Cristo y la iglesia. Y en el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús es la cabeza. Él es el que nos debe guiar. Él es el que nos debe, hermanos, el de que nos quiere Él mostrar las obras que debemos de hacer. Esto lo debemos de tener en cuenta, las obras de justicia que Él preparó desde antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y entonces dice aquí en el versículo 24: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo deben estar a sus maridos en todo. Versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, hermanos, esto es bien interesante porque Isaías nos está hablando que en Isaías 44 dice que Él despierta esa palabra, ¿sí? Nos dice que Él despierta esa palabra para que se vaya y se edifique casa. Y Jeremías también nos dice, hermanos, acerca de despertar la buena palabra para haceros volver a ese lugar. O sea, es importante que la iglesia, hermanos, nosotros podamos entender de que la iglesia debe de entender, la iglesia está dormida, porque en Mateo 25 nos está diciendo acerca de las vírgenes, ¿sí? Las 10 vírgenes. Y estas vírgenes eran 5 sensatas y 5 insensatas o prudentes. Y entonces dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Aquí está mostrando de que toda la iglesia se durmió, pero unas tienen lámpara y tienen aceite, y otras solamente tienen lámpara con un poco de aceite en su lámpara, otras tienen aceite de repuesto. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y hermano, nosotros tenemos que ir entrando cada vez más en esa oscuridad. O sea, el mundo se sume, cada vez se va sumiendo en una oscuridad. Y aquí es el punto principal nuestro, hermanos, como iglesia de Cristo, con sus lámparas, ¿sí? Y dice que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, ese clamor, ¿quiénes son los que hacen ese clamor? ¿Quiénes son los que hacen ese grito, mis hermanos? ¿Quiénes son esos que hacen esa labor en la iglesia? Hermano, déjeme decirle que ese grito lo va a hacer aquellos Nehemías, aquellos Esdras, aquellos Josué que se les limpiaron las vestiduras, que las tenían inmundas cuando salieron del cautiverio. Estos que hacen el grito, hermano,
que hacen el clamor, ahí viene el esposo, salid a recibirle. Estos fueron los que salieron primero, y el Señor despertó el espíritu de ellos para hacer esa labor, hermanos. Entonces déjenme decirles, si el Señor nos dice a nosotros que somos una multitud de profetas para las naciones perdidas, entonces tenemos que entender, hermanos, la labor que nosotros tenemos que hacer, y de apartarnos, como así como el Señor le dijo a Jeremías, y le dijo: yo te pondré, así como le dijo también al sumo sacerdote Josué, te pondré en este lugar, ¿sí? Te pondré como, el Señor le dice a Jeremías, te pondré como muro fortificado. A Josué le dice: gobernarás mi casa y guardarás mis atrios. Entonces, así mismo, hermanos, el Señor está haciendo un llamado, hermano, a nuestras vidas. Nos está haciendo ese llamado de que nosotros tengamos en cuenta que si estamos despiertos y estamos entendidos de la labor, entonces necesitamos, obviamente, como lo hablamos anteriormente, el libro de Zacarías 3, de la limpieza de nuestra vida, de las vestiduras de nuestro ser, ¿sí? Y seguir adelante para hacer esa labor. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque la lámpara, nos dice la palabra de Dios, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces debemos entender que estas vírgenes tenían palabra, hermanos, tenían palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces allí hay una lámpara y hay una lumbrera. En Jeremías capítulo 20 el Señor está diciendo acerca de ese fuego. El Señor dice en Jeremías 20:9, dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, este era el fuego de la palabra. Este es el fuego del don que hay en cada uno de nosotros, hermanos, que necesita que salga ese fuego y alumbre. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero el Señor también le llama la atención a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6 en adelante, el Señor le llama la atención a Timoteo, y aún en una de sus cartas también el Señor le está hablando a Timoteo y le dice: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces el apóstol Pablo le dice: aviva, yo te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Hermanos, déjeme decirle que nosotros no sabemos cuántos talentos nos han dado a nosotros, ¿sí? Mire que el apóstol Pablo era apóstol, era evangelista, ¿sí? O sea, era apóstol, era maestro y era predicador de la palabra, ¿sí? Entonces, mire cómo el apóstol Pablo fluyó en esos ministerios. El apóstol Juan era apóstol, ¿sí? Tenía una obra que hacer y aún era profeta, porque se le fue revelado el Apocalipsis. Entonces ahí nosotros vemos que estos ministros tenían dones, y nosotros no estamos exentos de que nosotros no solamente seamos profetas y que pues aquí está la profecía y ya. No, hermano. Empezando porque el Señor nos llamó a que fuésemos, hermanos, a que nosotros hiciésemos discípulos, y hacer discípulos de todas las naciones, ¿sí? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Entonces están los 5 ministerios, y como lo leíamos ahora, esto es para que hagan una obra, hermanos, hagan una obra en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces debemos entender, hermano, que ese llamamiento no es algo que nomás es para profetizar y
hablarlo y ya no más, no. El Señor nos llama a hacer otras cosas, a instruir profetas, a instruir personas, a capacitarlas, levantarlas, subirlas de rango. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que nosotros no debemos de enterrar los talentos que el Señor nos da, ¿sí? Por andar en otras cosas, por andar en otros caminos. Entonces vamos a centrarnos en ese llamado que el Señor nos ha hecho e ir caminando, que el Señor nos va a mostrar todo aquello demás que vamos a hacer. En Lucas capítulo 12 nos muestra la palabra de Dios también. Dice en el versículo 49, dice: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Entonces el Señor estaba hablando aquí de que Él vino a traer el fuego, a encender el fuego, hermanos. Y el fuego está encendido y las lámparas deben estar encendidas. Muchas lámparas, hermanos, se les ha acabado el aceite. Muchas lámparas tienen aceite, pero no tienen el fuego prendido, ¿sí? Entonces debemos de entender que puede ser hasta una religiosidad. Puede estar uno caminando en una religiosidad donde tiene lámpara, porque es la palabra de Dios, pero no tiene aceite, digámoslo, y no tiene fuego. Entonces, por eso el mismo apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y muchas veces el miedo, la cobardía, hermanos, hace que el fuego no se manifieste muchas veces. Puede estar el fuego allí, pero no manifestarse, hermanos, ¿sí? Tenerlo como en una estufa, como en llama baja, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, el Señor nos está ministrando, hermanos, de que nosotros somos ese conglomerado de personas, así como en Nehemías y Esdras, así como Ciro, rey de Persia, así como el Señor despertó el espíritu de 2172, así mismo también aquí hay un gran clamor, aquí hay un clamor, un grito que están diciendo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces es para que nosotros nos vayamos ubicando en el llamamiento que el Señor nos ha hecho a aquellos que están despiertos, mis hermanos, y que tienen ese fluir del Espíritu, esa intimidad con el Señor. Y en Lucas capítulo 2, el Señor nos muestra, hermanos, algo bien precioso también, y que debemos de entender igual la estatura espiritual que nosotros vamos teniendo y que debemos de ir creciendo en esa estatura espiritual. Cuando nosotros nacemos del Espíritu, o sea, cuando hemos llevado la cruz, hemos crucificado la carne y podemos decir: estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces ahí yo puedo tener un nacimiento del Espíritu, pero yo nazco del Espíritu y nazco niño, ¿sí? Y necesito una madurez. Entonces el Señor mismo, nosotros lo vemos cuando el Señor estaba en el templo y tenía 12 años. Y el niño Jesús, ¿sí? Dice que se les había embolatado a José y a su madre, ¿sí? Y entonces se devolvieron a Jerusalén para buscarle. Y dice que lo encontraron después de 3 días. Lo encontraron sentado, ¿sí? El versículo 46 de Lucas 2 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Óigalo bien. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia, de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces
él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas palabras en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esta estatura. Nosotros vamos a despertar a la iglesia, hermanos. Nosotros vamos a despertarlo con la palabra. Y mire que aquí dice, hermanos, es bien precioso lo que el Señor nos dice, porque estaban preguntándoles, dice que los doctores de la ley, hermano, o sea, como un Nicodemo le estaba preguntando al Señor, ¿sí? Por decirlo así, los doctores de la ley, ¿sí? Los oían y les preguntaban cosas, y los oían y se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, esta es la posición nuestra, esta es la estatura nuestra en este tiempo, hermanos, pero necesitamos ir creciendo espiritualmente, porque el hijo mayor es el que gobierna la casa, hermano. El hijo mayor es el que dirige, porque dice, los hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y el hijo, así como lo dice en Gálatas, hermanos, capítulo 4, versículo 1, nos dice: pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces aquí nos está hablando que mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Pero entonces, si nosotros vemos al Señor Jesús, el Señor Jesús ya tenía palabra, y se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Pero dice que el Señor Jesús descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía, óigalo bien, en lo que nosotros tenemos que crecer, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, hermano, es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor quiere hacer. Y si nosotros lo miramos en Efesios, hermano, Él dice que el Señor Jesucristo se entregó a sí mismo por la iglesia, ¿sí? A fin, dice aquí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Hermanos, tenemos que ir llegando a esta madurez de ir entregándonos para la obra del ministerio, para la obra para la cual el Señor nos ha llamado. Y dice que debemos entregarnos para santificar, para así santificar a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es lo que nosotros tenemos que ir, o sea, de la palabra que nosotros nos hablaba sobre los pozos, hermano, donde fluyen ríos de agua viva. Esa palabra, hermano, esa palabra tiene que fluir de nuestro interior, dada por el Señor, ¿sí? Ministrada por el Espíritu Santo para lavar a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, así como el apóstol
Pablo decía que él, como perito arquitecto, él también dice que él iba a presentar a la iglesia, pues, porque lo celo con celo santo de Dios, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Entonces, así mismo dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, volvemos al punto. Si el Señor está diciéndole a Zacarías que le va a quitar esa vestidura, hermano, inmunda que tiene como sumo sacerdote salido de Babilonia, pues, hermano, si a ti te sacaron, ¿sí? Si a ti te sacaron de ese lugar, hermano, estás despierto, te despertaron y te sacaron de el lodo cenagoso, si te sacaron así como el hijo pródigo, porque el hijo pródigo no es nacimiento de nuevo. El hijo pródigo es un hombre que se había ido de la casa del padre y había pedido la herencia, porque era heredero y coheredero en Cristo. Este hijo se fue y gastó todo y quería comer de las algarrobas de los cerdos, hermano. Y volvió a la casa y dijo, hágame como un jornalero. No, tú eres hijo, estabas muerto, pero ahora vives. Y entonces lo lavaron, le cambiaron las vestiduras, le dieron calzado, o sea que le quitaron esa estigma de esclavo del pecado, le dieron calzado, le dieron anillo de autoridad, le cambiaron la vestidura, hermano, e hicieron fiesta. Entonces, hermano, tenga en cuenta que vuelve y juega. Así nosotros tenemos que hacer una labor en la iglesia, los que el Señor está despertando. Entonces, hermano, enfílese con aquellos que están despiertos, enfílese, y hay que dar palabra a la iglesia para irla lavando, y el día que el Señor diga despierten a la iglesia, despertarla. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Padre, que esta palabra, Señor, despierte y avive, Señor, bendito Rey, Señor, el entendimiento, Padre Santo, Señor, de aquellos que has despertado, Rey, de aquellos que has sacado, Señor, bendito Dios, Señor, de esos lugares, Señor, bendito Rey, Señor, de esas cavernas, Señor, de esos lugares, Padre Santo, Señor, de esclavitud, Rey Santo, Señor, en que andaba tu pueblo, Rey Santo, Señor, porque Babilonia, Señor, es diferente a Egipto, Rey. Egipto es el mundo, Señor, y Babilonia es el lugar donde se llevó a tus hijos, Señor, que no hicieron caso, Padre Santo, Señor. Rey Santo, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Señor, que hagas esa obra en cada uno de ellos, Señor, para limpiarse, Señor, así como este sumo sacerdote Josué, Señor, para hacer la obra, Señor, en tu casa, Rey Santo, Señor. Así como también le dijiste a Jeremías, Rey, oh Santo Señor, bendito Dios, que se hicieran ellos a ti, que tú no te hicieras a ellos, le dijo a Jeremías, y te le colocaría, Señor, como muro fortificado. Oh Rey Santo, Señor, haz entendidos a mis hermanos que has despertado, Señor, para estos últimos tiempos y poder dar ese clamor, Señor, de que ahí vienes tú, Rey Santo, Señor. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.